inscribir la presentación del foro jurídico del presente año 2026. Hoy tenemos un tema muy especial y más especial nuestro expositor invitado, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial y la profesionalización del mundo deportivo, análisis de lo que puede aportar el eSport Institute a la República Dominicana. Se trata de el doctor Alejandro Pinto Sala, quien es abogado, editor y empresario. Es fundador del ISTE, Instituto Superior de Derecho y Economía, y presidente del eSport Institute, empresario y jurista de formación. Cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito académico, jurídico y empresarial. Ha sido distinguido con la máxima condecoración del Ministerio de Justicia de España, la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort, otorgado por el ministro Rafael Castafa en reconocimiento a su visión innovadora y por anticiparse más de 20 años al plan universitario de Bolonia de la Unión Europea. Asimismo, ha sido miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y de la patronal Formen del Board, participando activamente en el desarrollo institucional y empresarial en España. Finalmente, después de su exposición, tendremos una presentación del instituto y en qué va a consistir su participación en la República Dominicana. Tendremos un panel integrado por, yo no voy a decir, Sara está en el orden, por Jerry Pérez, quien es presidente y fundador de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo, entidad sin fines de lucro creada en el 2025 con el propósito de posicionar el turismo deportivo como eje estratégico de desarrollo económico y proyección internacional de la República Dominicana. Desde su fundación ha liderado su estructuración institucional, el instituto de su visión estratégica y la articulación de alianzas público-privadas de alto nivel. Entre el 2018 y 2025 se desempeñó como director de Major League Baseball MLB en la República Dominicana, encabezando la estrategia institucional, regulatoria y operativa de la oficina más relevante de la MLB, fuera de los Estados Unidos. Durante su gestión promovió reformas legislativas clave, coordinó la reapertura de operaciones tras la pandemia y lideró el primer estudio de impacto económico de la MLB en el país, presentado al presidente de la República. Con más de 20 años de experiencia en consultoría estratégica, asuntos públicos y cumplimiento normativo, ha trabajado en entornos complejos, tanto en el sector público como en el privado. Cuenta además con experiencia internacional en la Oficina de Asuntos Legales de las Naciones Unidas en Nueva York. Es abogado, graduado summa cum laude de UNIVA con maestría en LLM, en Estrategia Legal y Derecho Corporativo y formación especializada en prevención del lavado de activos y actividad internacional. Si puede, por favor, Jerry, alzame la mano para que lo conozcan a Jerry. Tengo también a Naima Arta, que es una profesora con más de 15 años de experiencia
en la industria del béisbol profesional, especializada en gestión administrativa, operaciones deportivas, relaciones institucionales y procesos migratorios para atletas internacionales. Ha desarrollado su trayectoria en organizaciones de alto nivel como Tigres del Licey, el glorioso, y estrellas orientales, desempeñando funciones estratégicas en áreas de gerencia general, recursos humanos, reclutamiento, coordinación ejecutiva y manejo contractual. Actualmente forma parte de Octagon, Dominican Prospect League, donde lidera la coordinación de servicios al cliente y la gestión administrativa, brindando asesoría especializada en procedimientos migratorios, incluyendo solicitudes de visa para los atletas y grupos internacionales. Ella es Anaya. Brian Mejía. Profesor con más de 30 años de experiencia en la industria del béisbol profesional, con una trayectoria consolidada en gestión deportiva, representación de jugadores, desarrollo de talentos y operaciones internacionales de MLB y MLB. Ha ocupado posiciones estratégicas en organizaciones de grandes ligas, agencias de representación y compañías líderes de la industria deportiva, destacándose por su liderazgo en el mercado latinoamericano y su contribución al desarrollo del talento emergente. En 1993-1997, Florida Marlins, Front Office Staff, Cincinnati Reds, coordinador de Latinoamérica, fue representante de mercadeo de MLB, manager de Creative Artist Agency, CAA, son muchas siglas que él ahorita las va a explicar. Y actualmente del Dominican Prospect League DPL, presidente y cofundador. En el 2013 presentó Octagon Béisbol Agente. Para nosotros me da mucha satisfacción ver que tiene aquí un pupilo, que es Ricardo Bullock, que fue realmente quien coordinó su participación aquí, porque Ricardo también fue un prospecto, ¿verdad?, que llegó a participar en el béisbol de Grandes Ligas, en la Liga Menor. Yo no sé, tú jugabas. Esa es la idea, que tú jugaste y después que te conoció. Bueno, bienvenido a todos ustedes. La licenciada Mónica Fiallo Parada, quien es la representante de este grupo de panelistas de la Oficina de los Investigadores de Abanico. Es socia de la firma desde 1919 y cuenta con más de 20 años de experiencia en propiedad intelectual y negocios, asesorando a empresas líderes en sectores como farmacéutico, tecnológico, musical, veterinario y nutricional. Es miembro activo de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual, ADOPI, organización que presidió en el periodo 2020-2022 y representa a NDHB, los Investigadores de Abanico, ante la International Trademark Association, INTA. Es profesora de propiedad intelectual en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde recibió su título magna cum laude de licenciada en Derecho. Y tiene maestría en Derecho Procesal Civil, así como una especialización en Derecho Inmobiliario y un máster en Propiedad Intelectual Industrial de la OBS Business School de la Universidad de Barcelona. Veo que lo he mencionado a todos y vamos de inmediato a escuchar
al profesor, abogado, encargado de esta exposición, Alejandro Pinto Sala, que nos va a hablar sobre la democratización de la formación de élite en la República Dominicana. El panel luego será moderado, quizá por Mónica, si yo estoy en este momento, y los temas que ellos van a tratar son profesionalización del deporte, inteligencia artificial, cómo se traduce en turismo deportivo, inversión y marca país. Eso va a estar a cargo de Jerry Pérez. Anaima va a hablar del impacto de la tecnología en el béisbol. Brian, la evolución de cómo equipos MNP evalúan y desarrollan en Latinoamérica. Y Mónica va a hablar del derecho deportivo y la propiedad intelectual. Así que es suyo. No presenté a David Hereda Tapia, quien es un cosocio de nosotros, es también director de la oficina Tapia, de la oficina de Tapia en Barcelona, pero comparte escritorio en Rosimetti y Heredia Bonetti. Tiene la doble titulación de abogado español y abogado dominicano, y fue el coordinador de que hoy tuviéramos la dicha de tener presente al doctor Pinto. Buenas tardes, doctor Pinto. Buenas tardes. Bueno, primero de todo, muchas gracias por asistir a esta conferencia, y también previamente quiero agradecer a David Heredia, nuestro embajador de eSports aquí en la República Dominicana, y amigos desde hace muchos años, en que hemos estado en muchas batallas judiciales, en Barcelona, en Madrid. Pero previamente a mi conferencia simplemente daré paso a Maricruz Martín, que es la responsable de las relaciones internacionales de ITI, para que haga una exposición previa de lo que es ITI. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por permitirnos presentar nuestra institución en este ámbito tan destacado. Quería, antes de la exposición de don Alejandro Pinto, explicarles un poco nuestra institución. Nuestro instituto es un instituto que está liderando la formación en el ámbito deportivo. Somos un instituto de formación innovador que tiene como misión insertar a profesionales directamente dentro de la industria del deporte mediante la excelencia académica. Y nuestro diferencial, nuestro valor, es utilizar una metodología disruptiva basada en la inversión total en estadios y el uso de casos reales para alejarnos de lo que es la formación tradicional. Y nuestro alcance es global, con hubs deportivos y tecnológicos en diferentes partes del mundo. Nuestra visión es innovar con profesionales para insertarnos dentro de la industria deportiva, y nuestro compromiso es una formación funcional basada en la práctica y en la experiencia directa con líderes del sector. Y nuestra visión es ser los referentes mundiales en gestión deportiva y distinguidos por la excelencia, la innovación constante y la contribución de nuestros graduados en el éxito global del deporte. Nuestro enfoque educativo rompe los esquemas tradicionales, está basado en la enseñanza práctica, nace de la experiencia y no de la teoría abstracta. Nos basamos en el uso de casos reales con currículos en situaciones actuales del mercado deportivo, incluyendo dentro de esas competencias, en esa formación, el factor tecnológico, integrando esa rama tecnológica en todos los programas como elemento diferencial y competitivo, y con una inversión total con programas académicos excepcionales impartidos dentro de los estadios deportivos. Nuestra metodología inmersiva tiene una fase lectiva inicial con la formación dentro de estas instalaciones únicas situadas dentro de los estadios de fútbol y otras instalaciones
deportivas de primer nivel, con una dualidad formativa, un enfoque dividido por esa fase inmersiva de aprendizaje y después seguida una práctica, una fase práctica de ejecución profesional con una experiencia auténtica en un entorno físico garantizado en el que el estudiante respira la industria del deporte desde el primer día. Y nuestros valores son la empatía, la colaboración, la innovación, la integridad y la excelencia, y todo ello contribuye al éxito de la institución, y ello está validado por las organizaciones que definen el deporte mundial y que son colaboradores y partners nuestros, como la FIFA, la Liga, el Conmebol, el Fútbol Club Barcelona y otras instituciones que nos han acompañado a lo largo del camino. Nuestros estudiantes aprenden de quienes toman las decisiones hoy en el mundo del deporte y el conocimiento interno directo de los niveles del sector. Nuestro portafolio académico es integral y de vanguardia, con másteres de gestión de derecho y de deporte, y en el que, como les decía, la tecnología está incluida en esa cartera académica con cursos ejecutivos especializados de alto impacto. Este es uno de nuestros programas, másteres de gestión, derecho y entretenimiento, con el MBA en gestión deportiva, máster en fútbol, máster en International Sports Management y máster en Sports Management and Gaming, incluyendo todas las competencias digitales que son necesarias para los profesionales que van a abordar el manejo integral del deporte, y, como les decía, con una fase lectiva de aprendizaje mediante casos prácticos que posteriormente va a ir seguida de unas prácticas dentro de las empresas con esa filosofía de práctica aplicada, en el que el alumno va a emplear su conocimiento en el entorno real de las organizaciones colaboradoras. Y nuestra formación se destaca por grupos receptivos que permiten crear lazos y conexiones únicas, con un reclutamiento directo son los profesionales, los docentes, los que van a, de alguna manera, a elegir a los propios alumnos dentro del aula, con una visibilidad en el que el alumno deja de ser un mero alumno, un número, y demuestra sus habilidades para puestos estratégicos como el marketing, eventos y la gestión. Y una de las funciones es que es el alumno el que va a convencer al profesor de que es el mejor candidato para ese puesto de estudio. Nuestra presencia es global, en Europa, en Madrid y Barcelona, y en Estados Unidos, y de alguna manera nuestro compromiso es seguir desarrollando y extendiendo nuestra institución en otros ámbitos, como en geopolítica dominical. Tienen aquí todos nuestros datos de contacto, y ahora le doy paso a don Alejandro Pinto para su presentación. Bueno, vamos a hablar seguidamente, una vez visto lo que es ITI, la razón de por qué estamos hoy en la República Dominicana y por qué hemos elegido la República Dominicana para avanzar en lo que llamamos, es un poco el título de esta conferencia, la democratización de lo que es la formación de. Como decimos, el talento es solo la punta del iceberg. Es decir, el público, todo lo que ve al final es el resultado aparente, sea en el rugby, en el fútbol, en el básquet, en todos los deportes. Al final lo que se ve es lo más trascendente, lo más importante es el resultado. Pero el resultado puede ser esporádico, pero al final la industria del deporte es una industria como todas las otras, donde la gestión, una buena gestión, es lo más importante de todo, porque es lo que garantiza al final los mejores resultados. Por tanto, la base del deporte en una nación estaría en la propia gestión deportiva, en la tecnología aplicada, en todo lo que es el Big Data, en el derecho deportivo y en el compliance. Esos son los cuatro elementos. Cierto que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, lo que da pie prácticamente a que la formación en este sector está modificándose y se modifica prácticamente cada año. Y no hay que olvidar que nace un poco de la fusión de dos compañías, una tecnológica y una deportiva, para de esta manera ver que el deporte
igual que el resto de profesiones, va a estar influida por la tecnología, especialmente por la IA, que lo va a cambiar prácticamente todo, y lo va a cambiar, lo está empezando a cambiar ya. El reto, talento de clase mundial, gestión en desarrollo. La República Dominicana exporta talento excepcional en béisbol, atletismo y fútbol. Quizá falta formación estructurada de los niveles de toma de decisiones en federaciones, ligas, clubs y directivos. El riesgo sin gobernanza, sin compliance, formación jurídica especializada, ninguna organización puede competir en el mercado internacional regulado. Y esto no solamente, esta falta de realmente desarrollo de gestión afecta prácticamente a todas, yo diría casi todas las naciones europeas. Cuando digo que falta gestión, es que falta gestión, porque el deporte hasta hace muy poco, especialmente en la esfera de Centro y Sudamérica y toda Europa, la gestión siempre ha estado en manos no realmente de profesionales adaptados y formados. Nosotros ya alertamos, por ejemplo, en España en ese momento, en varias conferencias, de que los clubes mejores en fútbol prácticamente, pues, como pueden ser Real Madrid, el Barcelona, que compiten juntamente con el Manchester United y otros más por el liderazgo a nivel de clubes, tenían una gestión bastante desastre. Un ejemplo lo tendríamos en el Real Madrid, que es el club más laureado, con más títulos, por lo tanto tendría que ser el club con diferencia que obtuviera una facturación mucho mayor. Prácticamente hasta hace muy poco, el Manchester United, sin ganar prácticamente ningún título desde hace casi 20 años, facturaba muchísimo más. Otro ejemplo que nosotros alertamos y que parece que finalmente está empezando, evidentemente en la gestión, por ejemplo, del Real Madrid, pueden hacer profesionales, pero realmente no son profesionales que han estudiado, es decir, la verdadera gestión deportiva que implica estos 4 baremos. Y conjuntamente, porque quien dirige o quien está dirigiendo tiene estos 4 baremos. Como ejemplo decíamos, y también lo alertamos, parece que finalmente nos escucharon, aunque tardaron unos años, ¿cómo puede ser que en Madrid, mismo caso en el Barcelona, es decir, un estadio de más de 20.000 metros cuadrados en la zona más cara de una ciudad, que es el Bernabéu, hay alguna cabeza pensante, no se le ocurre que no se puede tener esto, que vale miles de millones, para simplemente utilizarlo 4 horas al mes? Pues en el gran panel de genios que hay allá, pues nadie pensaba que, es decir, es absurdo. No me falta ver que los estadios, la mayoría en Estados Unidos, ya llevan 10, 40 años, donde allá mismo aquel espacio que se utiliza para un partido, en el caso del fútbol, un partido de 2 horas cada 15 días, que tenía aquellas dimensiones, por lo tanto, se podía utilizar. Bueno, finalmente se dieron cuenta y ya en el nuevo estadio que ya puesto restaurantes, porque está en el centro de la ciudad, con lo cual, si pensamos esto, nos ha de llamar un poco la atención, no decir, ostras, millones y millones que se perdían cada día hasta ahora. Pero bueno, también ha pasado, efectivamente, como está el Real Madrid, con tantas cabezas pensantes, con tanta gente con formación, por ejemplo, han iniciado el proceso, y entre ellos, por ejemplo, estaba el dar conciertos de grandes figuras internacionales, pero claro, efectivamente, en este caso ha faltado otro tema muy importante, que es el factor jurídico. No se puede venir o aprender la gestión muy importante sin tener en cuenta el factor jurídico. Claro, se hace algo, con lo cual no se vulnera, no se mira las leyes municipales, o no se miran las leyes nacionales, y menos las comunitarias. Consecuencia, se abre y al cabo prácticamente en un mes el ridículo estrepitoso de todo lo que se ha creado con una inversión de miles de millones para dar conciertos, es decir, que se han otorgado más con licencias, en cierta manera, pues bueno, no se sabe cómo se han otorgado, pero la realidad es que el factor jurídico ha tenido que ser la justicia un poco el que acuerde la suspensión de todo esto. Y esto es a veces
un ejemplo de los muchos que hay. Pues el mismo ejemplo estaría a lo mejor en el Fútbol Club Barcelona, que también ha pasado exactamente lo mismo y que están empezando a analizarlo ahora. Por tanto, ¿por qué hablamos de la República Dominicana? Porque yo creo que la República Dominicana tiene unos factores que estamos viendo aquí, el hub geográfico, una conexión estratégica entre Europa y América, algo, yo diría, importantísimo, que es un factor muy importante, sobre todo en el área centro-sudamericana, que es la estabilidad. La seguridad jurídica y marco legal predecible favorece la inversión privada. Y esto sí que lo tiene este país. No tiene, a diferencia de otros países de su entorno, que se producen unos cambios abruptos en la legislación y, por lo tanto, cuando haces una inversión y al cabo de poco tiempo la tienes que retirar, pues no es el resto. Otro factor es la infraestructura, un turismo consolidado y clima ideal todo el año. Crecimiento de la economía en expansión abierta a la inversión internacional. Es evidente que este país está gozando ya de una cierta moda y, por lo tanto, la inversión predeciblemente no solamente va en aumento, sino seguirá aumentando. Amén de que con el nuevo, efectivamente, el nuevo hub que ya se ha puesto en marcha por parte de la FISA va a contribuir en el relanzamiento no solamente del rugby, sino sobre todo y especialmente tiene muchas posibilidades del fútbol. Pero aquí vemos un poco en la formación que estábamos diciendo que al final hay la barrera del modelo tradicional. Efectivamente. Cuando vamos a la formación nos encontramos que las grandes instituciones, pues al final te vas a un máster, para poder hacer un máster estamos hablando entre 10.000 y 20.000 dólares o más, con lo cual esto es un coste prohibitivo. Los programas de máster internacional superan los 20.000 por persona. Esto que provoca acceso limitado, solo una élite privilegiada puede acceder a este conocimiento. Y la consecuencia es que la masa crítica de profesionales, federados, administrativos, atletas, quedan excluidos del progreso. En cierta manera, no hay la igualdad de oportunidades porque al final son muy pocos los que se forman de una manera profunda y, entre comillas, pues con una buena formación, y esto hace que las probabilidades de éxito en la gestión en los distintos países sean relativamente bajas. Aquí vemos un poco en la pantalla un poco lo que sería el modelo antiguo y el modelo ITI. Cuando digo el modelo ITI es el modelo que nosotros proponemos y que en este momento como primera prueba piloto lo proponemos en la República Dominicana porque también es cierto el número de alumnos que nosotros tenemos, por ejemplo, de la República Dominicana es mínimo, por lo tanto dentro de nuestras cuentas o resultados no nos afectaría, por un lado, desde el punto de vista, y por otro lado, también creemos que esto nos puede satisfacer muchísimo el hecho de decir, hombre, un máster de 20.000 o de 10.000 dólares pueda realizarlo una persona prácticamente con un coste cero o mínimo. Y este plan, nosotros lo hemos puesto aquí, pues acuerdo institucional con un coste global muy reducido, de forma que haya un acceso masivo gratuito para ciudadanos, de forma que haya una transformación estructural del país. Si realmente consiguiéramos un acuerdo con la federación, con cualquier tipo de federación o las ligas, de cualquiera de béisbol, de fútbol, de cualquier entidad, para que asumiera un acuerdo que sería de mínimos, es decir, que por un precio prácticamente equivalente a lo que podría ser un alumno o un muy limitado, daría paso a la posibilidad de que por un importe muy bajo, en todo caso ya sería la federación o la entidad en cuestión la que determinaría el otorgamiento de becas que daría, de forma que al alumno prácticamente le saliera por un precio mínimo, porque también es cierto que a veces lo gratuito, a veces por mucho valor que tenga, no sé por qué razón, pero lo cierto es que pierde este valor. Pero la realidad es que al final el panel de nosotros que tenemos tanto de profesores en el ámbito de gestión o en el ámbito jurídico, en el ámbito pues está constituido sin duda por los mejores profesionales. Bueno, en la tecnología ya hemos hablado un poco, pero simplemente decir que cuando nosotros empezamos a hablar de ahora, nosotros procedemos de la formación, de las instituciones como NISTE o como College English School,
pero cuando, que ya en un momento las trajimos, cuando montamos ITI, lo quisimos enfocar mucho al ámbito del deporte y sobre todo por que naciera no con profesionales del ámbito del deporte, sino con profesionales del ámbito del deporte, pero que hubieran nacido de la misma forma. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando todos los que han abogados o tal, que trabajan en el tema de las bases de datos, sabrán que cuando normalmente los que programaban, por ejemplo, se programaban con Java. Para programar con Java, si tenemos en cuenta que estamos hablando de hace 5 años o 6 años, requería que una persona para programar una base de datos política de un Estado o de un colegio de abogados o tal, prácticamente requería ser ingeniero, requería unos 7 años de formación. Nosotros cuando iniciamos esto hace apenas 4 años, pues ya rápidamente trabajamos con Python, que es un sistema para exactamente lo mismo que Java, pero que ya no necesita de 7 años, necesitaba simplemente un curso de apenas 1 mes y medio o 2. Con lo cual, con Python, lo que pasaba es que las compañías, en vez de coger a los ingenieros de las universidades, que tardaban 6 años y cuando habían acabado ya estaban desfasados, contrataban a la gente con Python un mes y pico. Pero es que ahora, con la inteligencia artificial, este curso va a cambiar y lo va a modificar absolutamente todo. Por tanto, finalmente, todo esto es lo que hemos dicho, planifica la vida después del juego. Aquí tenemos una cantidad, ya no solamente de los... Cuando hablamos de formación, no solamente depende de la formación de los gestores, de los técnicos, de las instituciones. Aquí lo importante también realmente es otro mundo que son los deportistas. Cuando hablamos de las carreras deportivas, efectivamente un deportista, su carrera profesional apenas llega al 20% de su profesión, el 80% queda apartado del ámbito deportivo, ¿no? Y en la mayoría de los casos, pues no digo todos, pero en la mayoría de los casos, pues aún habiendo dispuesto, incluso los que han tenido una vida económica pues millonaria como los grandes jugadores, pueden ser de béisbol, fútbol, de otras actividades, acaban al final, en la mayoría de los casos, en situaciones económicas difíciles, es difícil de entender. Una persona que ha ganado tantos millones al cabo de poco tiempo, o al cabo de 10 años, se haya obtenido el patrimonio. Esto es un ejemplo más, primero, que no han sido formados para gestionar grandes cantidades en el momento en que les llegan. Y por otro lado, no han sabido, lógicamente, después tener una profesión que pudieran continuar. Y por tanto, es muy fácil ver a la mayoría de deportistas encontrarse en situación económica difícil. Por mucho que veamos primero los primeros alardeados por siempre, generalmente por muchos periodistas, de que han montado un negocio, que han montado inmobiliarias, que han montado todos, que van bien, pero que al final, en el 90 y pico % de estos grandes jugadores que desaparece este patrimonio y desaparece la figura, nos olvidamos y ya está. Por tanto, de ahí la importancia, imagínense por un momento un país que sería el primero que pudiera tener realmente que todos los deportistas, sin limitación alguna, pudieran acceder a la formación de los distintos ámbitos. Solo falta decir que, bueno, que nuestra institución, pues, lógicamente, viene respaldada por todas las entidades que aquí aparecen en la pantalla, que son una garantía más, tanto a nivel deportivo como a nivel tecnológico. De forma que el derecho deportivo, la gestión, el marketing, la transformación digital y las habilidades directivas son elementos claves. República Dominicana, el candidato perfecto, tradición, potencia en béisbol y atletismo, ubicación, conectividad aérea clave, infraestructura, nuevo centro cifra más turismo, el socio ITI trae la tecnología y la red global. Es en la República Dominicana donde ITI pondrá en marcha el nuevo plan de democratización de la formación y liderar el mercado deportivo hispanoamericano. Tenemos el talento, tenemos la infraestructura, ahora construyamos el conocimiento. Hagamos de la República Dominicana el referente educativo del deporte global. Finalmente, les dejo aquí ya para extenderme un poco lo que es ahora el resumen que está en la última página,
que en cualquier caso pueden tener acceso. Nada más y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Pinto. Ahorita no dije el orden, pero quizás si empezamos de derecha a izquierda con el panel, terminando con Mónica, quien va a continuar moderando el transcurso del coloquio. Entonces damos inicio a nuestro comentario del panel. Gracias, doctora. Bueno, entonces vamos a comenzar con Brian, que nos va a comentar la evolución de cómo equipos de la NRC evalúan y se desarrollan en Latinoamérica. Bueno, muchas gracias por la invitación. No tuve una presentación preparada, pero lo que quería era hablar de cómo la inteligencia artificial ha cambiado el juego. En mi experiencia, yo comencé en 1993 con Florida Marlin en la oficina principal de ellos en Miami. En los últimos años, trabajando con ellos, el director del CAO en ese momento me dio la oportunidad de yo poder entrar y conocer cómo ellos evaluaban peloteros, qué buscaban de la manera más eficiente hacer el trabajo y cómo comparaba esa evaluación con los muchachos de Estados Unidos. Una cosa es evaluar a un muchacho de 14, 15 años en República Dominicana o en Latinoamérica en general, que un muchacho en Estados Unidos. Cuando eso se usaba cronómetro y un radar, esa era la tecnología. La base de la evaluación, para eso que no... ¿Cuántos saben de béisbol? Ok. La base de un scout, un evaluador, es 5 herramientas: cómo corre, cómo tira, cómo batea con poder y cómo es la defensa. Y eso tiene un esquema de evaluación que conforma lo que el pelotero está haciendo presente y lo que proyecta en el futuro. ¿Qué pasa? Que en esa evaluación, en el cabo del evaluador, tiene también un sentimiento de lo que es fuera de esa herramienta, cómo piensa el muchacho, qué corazón o qué determinación tiene él para él desarrollarse, porque son cosas que son factores dentro de esa evaluación. En los años estamos hablando de Felipe Aló, Juan Marichal, David Ortiz, Pedro Martínez, no existía eso, pero sí existía el tacto de un scout. Ahora tenemos tecnología. Esas tecnologías son bases de data que han ocurrido ya, te digo, de 10 a 12 años para acá, donde esa base de data coge lo que es un promedio. Entonces, la data presente te da lo que es un pelotero promedio, pero también te da un pelotero sobre promedio o élite, o debajo de promedio. Y esa data la estamos usando con unos equipos que se llaman Trackman, está otro que se llama Rapsol, está otro que se llama Hawkeye. Hay un sinnúmero de tecnologías que se usan ahora para evaluar un pelotero. ¿Qué pasa? Que ese trabajo y llegar a ser pelotero, te lo puede decir Ricardo Való, que fui un muchachito y lo vi desarrollando como profesional. Evaluar a pelotero, ser pelotero, es una de las cosas más difíciles en el deporte, porque aparte de necesitar talento, es un juego mental, es un juego que te hace tener consistencia para mantenerte. Y en eso la inteligencia artificial no te da la historia entera. Y hay muchas organizaciones que la usan
o todas las organizaciones la usan, una más que otra, pero han abierto puertas a diferentes empleos en lo que es cámara, lo que es el manejo de los trackman, el rack solo y todas esas cosas que ellos cogen esa data y antes de firmar un pelotero, ellos parte de la base de determinar si lo firman o no es esa inteligencia o esa tecnología, aparte de lo que es el ojo clínico, como dicen, del mercado. Y más allá, la inteligencia artificial ya entra en lo que es la competencia. Un equipo que se va a enfrentar a otro usa esa inteligencia artificial para saber cuáles son el plan de ataque de cada uno, o sea, qué pitch está tirando, qué tira, cuántas millas tira, cómo se le mueve la bola, cuál es su mejor picheo. Y también la contraparte, el otro equipo piensa igual, el bateador batea la bola adentro, no batea curva, tira de slider, o sea, hay como dicen, un game plan, todo en base a la inteligencia artificial. El equipo que puede ejecutar lo que le dice la inteligencia artificial tiene, no te voy a decir el juego ganado porque hay que jugarlo, pero tiene una ventaja. Entonces, bueno, el señor Pérez le puede decir, MLB ahora quiere tener el juego nivel. Hay organizaciones que tienen trackman y hay organizaciones que quieren usar Hawkeye, pero todos usan lo mismo. Y esa información, esa base de datos, está disponible para todos. También ahora en este año van a usar inteligencia artificial para bola y strike en Grandes Ligas, que nunca se había hablado, pero nunca se había implementado, y este año lo van a implementar. O sea, si se habla de inteligencia artificial, el juego va de ese camino, ya lo usan para todo prácticamente. Y eso va evolucionando. Los primeros años trackman era lo último y ahora vienen más tecnología que puede ayudar el scout para hacer buenas evaluaciones o menos errores en su evaluación y también para la competencia. Creo que eso ha abierto muchas puertas a muchachos jóvenes que quieren entrar al juego, que quizá no tienen o no tenían la oportunidad de jugar lejos del juego, pero ahora los equipos lo están monitoreando y evaluando para ser evaluadores de su equipo para esas tecnologías. Nosotros como institución, yo soy presidente de la DPL, Dominican Prospect League, que son muchachos jóvenes que nosotros hemos evaluado y lo ponemos a jugar y los estados van a verlo y al final evaluar y firmarlo. Ricardo jugó con nosotros, pero cuando él jugó no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Ahora usamos Rap Solo, ahora usamos Synergy, que es una tecnología de video que se le manda a todos los equipos de Grandes Ligas para ellos ver el prospecto que está en Loma de Cabrera, que en un caso quizás no lo pueden ver a menudo, ahora sí tienen ese acceso. Y son cosas así que los equipos van a ir implementando y las personas que son los creadores de este contenido, de este tipo de inteligencia artificial, van a seguir mejorándolo y mejorándolo hasta nosotros poder decir, bueno, ¿será que los robots van a jugar ya? Nosotros tenemos de tecnología de todo, pero sí, eso precisamente es. Presentarnos su experiencia como scout. Ahora le damos la palabra al señor Eric Pérez, que nos va a hablar sobre la profesionalización del deporte más inteligencia artificial,
cómo se traduce en turismo deportivo, inversión y marca país para la República Dominicana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación. Me encuentro con un lenguaje de béisbol, diríamos, con un roster de grandes ligas aquí sentados. Realmente el matiz del béisbol, independientemente de que me estaré enfocando en el ámbito del turismo deportivo, no puedo dejarlo de lado. Pues 16 años trabajando con la pasión del dominicano, una pasión obviamente compartida, me hace tomarlo como punto de entrada para conectarlo luego con el turismo deportivo y cómo eso agrega valor al país y la importancia de la educación y de la inteligencia artificial en todo ese ecosistema. Pero sin duda, el béisbol es un caso importantísimo e interesantísimo para la República Dominicana porque es el único país fuera de los Estados Unidos donde los 3 equipos de grandes ligas tienen academias y es el hub internacional para los equipos. Cuando un jugador firma en Venezuela, Nicaragua, Colombia, Panamá, entre muchos otros, viene a la República Dominicana, a las academias de MLB, donde recibe formación y entrenamiento dentro del terreno y fuera del terreno. Evidentemente, la parte dentro del terreno, como mencionaba Brian, con el desarrollo de sus herramientas, que viene como un diamante, y ese talento entonces es sometido a un proceso de mejora en el sistema, en las academias para poder escalar dentro del sistema de liga. Pero fuera del terreno, ese joven es educado y formado tanto en la parte académica como en la parte de valores, y ahí radica la importancia de la educación, porque las academias y las diferentes disciplinas deportivas han entendido de forma muy temprana la importancia que tiene y la correlación que hay entre mayor nivel de educación, mayor nivel de comprensión, de instrucción, y como consecuencia de manera potencial para el que sigue mejor las instrucciones puede desarrollarse mucho mejor que aquel que no las sigue, y eso evidentemente en el deporte es un elemento diferenciador. Entonces, en el caso de la República Dominicana, además de las características que mencionaba, resulta que en el caso que es también el principal exportador de talento hacia los Estados Unidos. Cada año tenemos más de 500 jugadores dominicanos que firman un contrato como jugadores de béisbol profesional con una de esas 30 academias. Ahora viene la cifra que quizás no es sorprendente, pero sí llama la atención. Y es que de esos cerca de 500 jugadores que firman cada año, dominicanos, apenas un 3 o un 4%, siendo optimistas, llega al nivel más alto, que es el nivel de grandes ligas. Y la cantidad de jóvenes que logra establecerse en grandes ligas, porque una cosa es llegar al nivel más alto y otra cosa es mantenerse y generar ingresos suficientes que le permitan continuar por el resto de su vida, es mucho menor. Entonces, ahí viene el tema de la educación, que podemos verlo en dos vertientes a nivel general. En la educación del atleta, pero también en la educación del que forma el atleta y el que toma las decisiones o el directivo. Entonces, ¿cómo eso se conecta con turismo deportivo? Damos 2 pasos hacia adelante. Y en esa experiencia de tanto tiempo dentro del sistema de organizador profesional deportivo, pude identificar cómo en muchos otros países no se hablaba de temporada alta y temporada baja. Se hablaba de temporada alta y de temporada deportiva. Eso fue un concepto que me llamó mucho la atención. Me decía, bueno, ¿cómo de temporada alta y de temporada deportiva? Y ahorita en la exposición se tocaba muy bien algunos elementos que caracterizan a la República Dominicana. Uno, nuestra ubicación geográfica. Nos encontramos en el corazón del continente. 2, nuestro clima. Nosotros tenemos un eterno verano. Ahora mismo leí la noticia de esta semana en Nueva York, congelado completamente, inclusive un toque de queda, o no sé cuál es el término adecuado. Y nosotros aquí, con unos días espectaculares, con el sol, fuimos a la playa en el fin de semana, o vamos ahora en el fin de semana a la playa. Estamos disfrutando de un clima espectacular porque en otros países están abrigados y no pueden salir, y si salen es a mover la nieve. Entonces, aparte de eso, tenemos también la conectividad. Una conectividad impresionante, cerca de 100 ciudades diferentes. Y tenemos también una infraestructura turística impresionante. Somos el segundo país en la región que recibe la mayor cantidad de turistas. Entonces, yo me preguntaba cómo conectar eso con el deporte y entonces convertir el deporte en un instrumento de generación de valor. Porque ya desde el punto de vista profesional, de las organizaciones profesionales,
el modelo es bastante claro. La semana que viene, 3 y 4, hay 2 juegos del equipo dominicano que nos representará ante el Clásico Mundial de Béisbol y un equipo de MLB. Eso, la verdad, es que no requiere mucho análisis ni mucha ciencia en el sentido de que marca país, en entretenimiento, movilizará a personas tanto a nivel local como desde el extranjero. Pero ¿cómo hacemos eso? Esos eventos se hacen quizás en los últimos 26 años. Se hizo un juego de Grandes Ligas en el 2020, en República Dominicana, en el 2000. Luego se hizo otro en el 2001. Del 2001 no fue sino hasta el 2020, marzo de 2020, justo antes de la pandemia, que se realizó otro. En el 2024 se llevó a cabo el juego más reciente y ahora en marzo estaremos disfrutando. Pero eso no te genera en sí solo suficiente sostenibilidad para que un país diga, bueno, estoy trabajando o tengo la parte del turismo deportivo desarrollado. Y quizás debo dar un paso atrás y explicar qué es el turismo deportivo, porque quizás para algunos sea un término nuevo. Primero, todos sabemos lo que es el turismo y gracias a tener un turismo consolidado, como es el caso de la República Dominicana, pues entonces los países desarrollan estrategias para la diversificación de sus ofertas turísticas. Turismo, por ejemplo, religioso, que van a Jerusalén a conocer sobre el cristianismo. El turismo de boda, que va a Cancún a casarse o viene a Punta Cana. El turismo de salud, por ejemplo, es un tipo de turismo, y así mismo está el turismo deportivo. Entonces, el turismo deportivo se practica de manera activa o de manera pasiva. De manera activa, bueno, el que viaja a jugar golf, por ejemplo, ese es su propósito principal de viaje. Bueno, pues entonces está haciendo turismo deportivo de manera activa. O el turismo pasivo, bueno, el que viaja a la Serie del Caribe, donde sea que se lleve a cabo, a disfrutar de ese torneo, está haciendo turismo pasivo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos capitalizar lo que ya tenemos? Yo mencionaba algunos de los elementos, pero olvidé mencionar la pasión por el deporte. Entonces, ¿cómo convertimos eso en un instrumento de generación de valor? Y de ahí viene el tema de desarrollar una estrategia que nos permita potencializar y convertir a la República Dominicana en un hub de turismo deportivo a nivel regional y de manera aspiracional, ¿por qué no?, a nivel mundial. Y esto es algo que en otros países, como yo mencionaba, ya se encuentra bien avanzado. Tenemos algunas ciudades, algunos destinos que tienen un largo camino recorrido. Guardamos diferencias, pero apenas menos de 2 horas de vuelo. Si uno viaja a la ciudad de Miami, por ejemplo, uno tiene desde NBA, inclusive NBA, MLB, NHL, hacen un clásico de hockey en invierno, fútbol, tiene a Messi jugando en la Florida, pero también una serie de otras disciplinas que se llevan a cabo, Fórmula 1, y lo mismo si vamos a México, bien cerca, también España, Francia, o sea que van bien avanzados en ese sentido. Y el desafío de nosotros como país es cómo entonces capitalizamos eso y logramos dar ese paso de pasar de simples, o no simples, pero de eventos importantes a una política, a una estrategia nacional. Entonces, ahí lo conecto con la parte de educación. Uno de los pilares fundamentales para lograr avanzar en ese sentido es el elemento educativo. Y por un lado, yo mencionaba desde 2 vertientes. Obviamente la parte de atletas, que es muy importante. En el caso dominicano hay un desafío elevado con la deserción escolar en sentido general, pero en el caso de los atletas, mucho más. Entonces eso pasa en la fase previa a un atleta lograr el objetivo de destacarse en cualquier disciplina deportiva. Una vez ingresa, si lo hace en el ámbito profesional, a un sistema de desarrollo, pues si es el caso de MLB, tiene la bondad de que va a recibir formación. Y algo muy interesante en ese sistema es que, a mí se me estoy extendiendo, yo no sé, yo no estoy llevando el tiempo, a mí me deja aquí, que yo todo el tiempo, pero bueno, en el caso de MLB hay algo muy interesante que sucede en las academias y es la metodología que utilizan para la enseñanza. En ese sentido, y ahorita mencionaba por ejemplo el análisis de casos, cómo lo hace el instituto, en el caso de las academias y otras disciplinas, pues como estamos hablando de atletas, quizá el tipo de atención es más corto, pero hay algo intrínseco que es el espíritu de competitividad. La parte educativa se enfoca mucho en la generación del conocimiento a través de la competencia entre los estudiantes. Entonces se utilizan
mecanismos como, mira, vamos a hacer el quiz y hay un premio, un reconocimiento, o sea, se incentiva, el driver, se utiliza esa competitividad para esos fines. Entonces, tenemos luego la formación post-carrera, o sea, sabemos que la vida útil de los atletas es relativamente corta si lo comparamos con otros profesionales. Entonces, ¿qué sucede? Que era uno de los puntos que trataban ahorita, con aquel profesional, con aquel atleta que termina su vida, que ya un jugador profesional, si tiene suerte, a los 38, 39 años, todavía está activo, pero de manera muy excepcional. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que a menos de 40 años, pues ya ha terminado su profesión o su vida profesional como deportista y luego entonces entra a una segunda fase? Entonces, para lograr avanzar y capitalizar todo el potencial que hay en el mundo del deporte a través del turismo, que es la principal industria de la República Dominicana, es necesaria la formación. Y hablamos de la formación de los atletas, pero hay una formación tan o más importante, que es la formación de las personas que forman a los jugadores y también a aquellas personas que toman decisiones. Eso sí lo vemos en el ámbito del deporte organizado. Pero en el ámbito del deporte, como una industria de generación de riquezas a través del turismo, también juega un papel fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Los eventos que se van a llevar a cabo y que se han llevado a cabo y que se estarán llevando a cabo en el futuro, necesitan de personal calificado, un personal que pueda entender lo que conlleva una experiencia para la persona que viene a disfrutar de un evento deportivo o a participar en un evento deportivo. Desde el punto de vista de la salud, por ejemplo, y ahí lo conecto con inteligencia artificial, nosotros vemos ya cómo a través de las diferentes herramientas que se utilizan para el diagnóstico, ya se utiliza la inteligencia artificial, y lo mismo sucede en el ámbito deportivo. Y Brian no enfocaba en el béisbol, pero el mismo Trackman se utiliza en el golf, se utiliza en distintas disciplinas porque permiten medir, permiten anticipar y permiten mejorar. Los deportistas dedican mucho tiempo a evaluar su técnica, a ellos mismos entender y verse y estudiar cómo hacen las cosas. Y nosotros tenemos, en el caso de la República Dominicana, algunos eventos importantísimos este año. Yo digo que ese es el año del turismo deportivo. Por un lado, porque el gobierno anunció en su estrategia para el 2026 el turismo deportivo como uno de sus pilares, pero también por los eventos que se van a estar llevando a cabo. Yo he mencionado el 3 y 4 de marzo, la semana que viene, los juegos que tenemos, pero también tenemos el ATP Challenger 175, que se va a llevar por su segunda edición en Carcana. Hay un juego de las leyendas del Barça y Real Madrid también el 14 de marzo. Aquí nosotros tenemos en mayo Ironman, también en Carcana. Aquí se lleva a cabo PGA y entre muchos otros eventos, pero voy a detenerme en dos. Nosotros tenemos los Juegos Centroamericanos, que son el evento más importante que se va a haber llevado a cabo desde esa naturaleza en el país en las últimas 2 décadas. Y los Juegos Centroamericanos nos van a dejar a nosotros dos cosas. Por un lado, la parte deportiva y de promoción a nivel internacional, pero hay otra que es importante también, que es instalaciones deportivas remozadas y mejoradas. Y esto nos da la oportunidad de capitalizar estas instalaciones para atraer más y mejores eventos. Pero vuelvo de nuevo, si no tenemos un personal que se encuentre capacitado, un personal que se encuentre que tenga la formación para poder gestionar eventos, para poder gestionar estas instalaciones, pues lamentablemente al final, en lugar de ser un círculo virtuoso, se convierte en un círculo vicioso que no nos permite explotar todo el potencial que tenemos. Entonces, ¿cómo lo conecto ya analizando con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene incidencia en todo, o sea, sin duda en el deporte, Brian lo explicó muy bien, como en la práctica es utilizada, pero en el ámbito del turismo deportivo, en sentido general, lo más común es que cualquier persona interesada en realizar o practicar cualquier deporte utilice esta herramienta para su toma de decisiones. Si yo juego golf y estoy pensando a qué destinos viajar para jugar golf, probablemente vaya a la inteligencia artificial, sea cual sea la plataforma que utilice, e indague y vaya dando información sobre cuáles son los parámetros de mi interés y esa sea una fuente que me ayude a tomar mi decisión. Pero también la inteligencia artificial nos ayuda a desarrollar estrategias, a incidir en la planificación
Hay otro evento que yo quería mencionar finalizando, luego de centroamericanos, y es el de Ocean Map. Ocean Map es una competencia de nado de mar abierto que se lleva a cabo en un circuito en diferentes partes del mundo, y este año aquí nosotros, en República Dominicana, en Miche, se va a llevar a cabo el mundial, y se hizo por primera vez en noviembre del año pasado. Y es un evento interesante porque en nado abierto, para mi sorpresa, yo no lo sabía, participan niños y niñas desde los 5 o 6 años y personas de más de 80 años. Esas son de las bondades que tiene el mar. Pero ese evento nos dio mucha información para tomar en cuenta en cuanto a la planificación. Fue un evento que se llevó a cabo en Valladolid y participaron 1.250 personas, de las cuales un 89% eran extranjeros de 39 países, con un impacto económico de más de $3 millones ese fin de semana. La capacidad hotelera ocupada en su totalidad y de Airbnb por encima de un 70%. Yo creo que ese caso es interesante porque nos permite ver la diversidad, tanto en los participantes como también de las nacionalidades, y cómo el deporte, esas personas vinieron solamente a participar en ese evento acompañados por aproximadamente 2 personas adicionales, porque el que realiza el turismo deportivo generalmente viaja en compañía de 2 personas, según la estadística. Y por último, según la Organización Mundial del Turismo, o Turismo, cerca del 10% del gasto global en materia de turismo corresponde al turismo deportivo. De ahí la gran oportunidad que nosotros tenemos como país de conectar turismo, deporte, formación e inteligencia artificial. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la participación de Ana, que nos va a conversar sobre el impacto de la tecnología en el vehículo. Bueno, a mí me gusta romper un poquito el hielo de tanta formalidad aquí, hablando de inteligencia artificial, porque tengo una historia un chiste muy malo que hacer. Mi hermano, Maniaca, por si acaso el que sabe de pelota sabe quién es. Lo siento, yo soy más linda que él, aunque crean, lo hacemos mucho, ¿verdad? Generamos una imagen de él de los años 87 en una postalita bien vieja. Y lamentablemente ni con la inteligencia artificial ese pobre muchacho pudo batear. Pero hoy en día nosotros valoramos todo lo que la tecnología ha traído a la mesa. En el 2017, me parece muy interesante lo del instituto, en el 2017 nosotros vimos la necesidad que había aquí en República Dominicana como ente principal en el deporte, en el béisbol, de la necesidad que la gente tenía en educarse. Y creamos una escuela donde incursionamos a muchos jóvenes que ya luego de salir de su época de jugador como Ricardo, incursionan ahora a trabajar en todas las academias. Es además, quizás decir para quienes hoy en día nos acompañan, a mí me da muchísima felicidad ver tantas mujeres aquí en una conferencia donde se hable de deporte. Cuando yo inicié a trabajar en pelota, no soy tan vieja, pero hace más de 20 años, era yo solita y yo entendía que estaba peleando en contra de un mundo que era completamente manejado por hombres. Que hoy en día, como quiera, le doy el crédito de que todavía sigue siendo manejada por hombres. Pero en aquel entonces, si tuviera que enfrentarme con aquella niña que empezó a trabajar en deporte a muy corta edad, diría que hemos avanzado bastante y se lo debemos a la tecnología. Mucho se lo debemos a la tecnología. Nosotros en DPL, cabe resaltar que el señor que está allá a mi esquina, no digo jefe porque el jefe lo mataron hace más de no sé qué tantos años, pero es el encargado de pagarme. Incluso ha delegado en mí muchísimas funciones que pocas mujeres han logrado. Y hoy en día nosotros en Synergy tenemos una joven que se encarga de la parte tecnológica, de los números y todo eso allá en el este. O sea que la tecnología nos ha ayudado a nosotros también en incursionar al deporte que en aquella vez solo era visto por los hombres.
La introducción de la tecnología ha impactado extraordinariamente el juego. Así como Brian decía, hoy en día nosotros en la toma de decisiones, ya sea a nivel que sea para decidir un juego o para una negociación, nos trae demasiado beneficio la tecnología. Hoy en día es completamente diferente a cuando yo, como aquella jovencita, inicié trabajando en la liga de invierno, donde lo más tecnológico que existía era un internet malísimo y que había que subirse en un motoconcho para llegar a tener acceso a un fax, para que ese fax llegara aquí a la capital. Y si había un cambio en el roster de jugadores, había que devolverse a hacerlo y volver a tomar el mismo motoconcho. Hoy en día ya nada de eso existe. Incluso la Liga Dominicana, y DOM por sus siglas, ha dado un cambio grande del cielo a la tierra, incursionando en todo lo que tiene que ver tecnológicamente. Hay algo muy importante, por ejemplo, en mi familia nosotros muchos estamos somos 4 que vivimos del béisbol. Y cuando se habla de alguien que tiene un contrato en la MLB o que tiene un puesto ganado en uno de los equipos, es un puesto privilegiado, porque son 30 equipos, 30 trabajos. Uno de mis sobrinitos es hitting coach de los Marlins a nivel de grandes ligas, y si no hubiera sido por la tecnología, no tuviera ese trabajo. Si se hubiera quedado en donde era la vieja escuela, que como Brian mencionó anteriormente, todavía tenemos mucha gente que se queja de las analíticas, de la sabermetría, de que no creen en eso y que la sabermetría ha dañado absolutamente el juego y no es el mismo juego que ellos entienden antes. Es mucha mentira. Las analíticas es lo mismo que cuando todos nos sentábamos en el play y el cubetero decía, ¿por qué tú le estás tirando al pelotero por ahí? ¿Por qué tú mandaste a fulano a tirarle a Mengano si tú sabes que no le he sacado? Entonces, simple y llanamente hoy tenemos un equipo, nosotros tenemos un equipo a nivel profesional que se encarga de evaluar a quién le puede tirar a Ricardo, a quién no le puede tirar a Ricardo, cuál es la efectividad de Ricardo. Hoy en día nosotros tenemos tantas, pero tantas facilidades en medio de la tecnología que en vez de lo que la gente piensa, que la tecnología ha dañado el deporte, en realidad ha venido a mejorarla. En los últimos 25 años, que podemos decir a inicios de los 2000, que fue el auge mayor, donde vino las analíticas, nosotros hemos visto que ha habido un crecimiento sumamente grande en lo que hoy nosotros disfrutamos del juego principal, no negando el auge grande y el crecimiento grande que tiene el fútbol en la República Dominicana, pero todavía el béisbol sigue siendo el deporte rey, ¿verdad? Aquí en el país. Entonces nosotros tenemos, cada uno de nosotros que trabajamos, ya sea en sentido amateur o en sentido profesional, tenemos la noción de que en algún momento la tecnología nos ha ayudado. Durante años el deporte, y más aquí en la República Dominicana, hablando sobre federaciones y todo eso, se ha tratado de algo completamente pasional. Y hemos creado un hueco grandísimo entre todas las métricas que nos ayudan a nosotros a avanzar a otro nivel y colocarnos al nivel de grandes potencias. Como podemos notar que hoy en día el auge tan grande que tiene el fútbol en todos los niños. Nosotros, antes los niños solo querían jugar pelota, hoy todos los niños de los colegios lo que quieren es jugar fútbol. Ningún muchachito quiere venir a jugar pelota. Lo hemos dejado a lo que era en realidad la vista a que yo no voy a estudiar, pero mi manera de ayudar a mi familia es con esto, como dijo Jerry, de las probabilidades tan cortas que existen de que los muchachos logren no solo llegar a grandes ligas, son muy pocos también para establecerse. Y todo eso en realidad ayuda más a los muchachos gracias a la tecnología y gracias a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un montón de gente que trabaja a nivel de inteligencia artificial cuando las métricas de un jugador haciendo un swing antes en la pelota vieja, no la moderna, nadie sabía por qué Brian bateaba.
nadie sabía por qué Armanienta no bateaba. O sea, hoy tú tienes un pelotero ahí y hay una máquina aquí detrás donde te revisa el swing completo y donde aquí hay un iPad de que inmediatamente el jugador entra al dugout y le presenta, mira lo que tú hiciste, mira lo que tú hiciste. Y todo eso ha podido ayudar, incluso ayuda a los muchachos a mantenerse más tiempo en el juego. Mi alocución no es tan larga, pero espero que haya sido bien precisa y un poquito simple para todas las damas que se encuentran aquí y que puedan... No, yo digo a las damas que no tienen ese conocimiento fuerte en ir al medio océano, pero traté de ser un poquito más clara y gracias de verdad por la oportunidad, Ricardo. Increíble, como Brian dijo, ver tu desarrollo desde un niñito en DPL hasta luego llegar a firmar a profesional y hoy nosotros ver. Gracias por la invitación y a todos ustedes, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ahora yo voy a dar una versión diferente o tratar una lista diferente del derecho de deportes y es la relacionada con nosotros los abogados en ejercicio y que es la propiedad intelectual que vemos en la industria del deporte. Entonces, la protección y la rentabilidad de esta industria depende mucho de la preparación que nosotros, los abogados, los actores en la industria tengamos. O sea, los clubes, los atletas, las federaciones, los agentes internacionales. Dentro de este universo de elementos que debemos de considerar y que nos debemos de preparar, son en esos contratos que fomentan o que apoyan el desarrollo de esos eventos de los que estaba conversando más panelistas. Y uno de esos contratos que vale la pena resaltar es el contrato de patrocinio, mediante el cual las empresas se relacionan con las federaciones, se relacionan con los equipos, con los clubes, con los mismos atletas, para que en las camisetas, para que en los eventos, para que en las transmisiones figure su marca a cambio de ellos dar una remuneración. Quizás en equipos pequeños, en atletas nuevos o en equipos que son amateurs, ese patrocinio puede ser que yo te dé dinero para que tú compres la vestimenta, la indumentaria, pero quizás ya a un nivel más profesional significa que tú te comprometas a que todos los atletas usen dentro y fuera del juego mi marca Adidas, mi marca Nike, y que no puedan usar en ningún momento lo que la competencia porque yo estoy patrocinando a todo el equipo. Lo interesante del contrato de patrocinio es que quizás los atletas individuales ya a un nivel más elevado, no sé, Messi, o Cristiano Ronaldo, en adición a que sus equipos tengan patrocinadores, ellos de manera individual también, por su nivel, pueden tener sus propios patrocinadores y quizás ahí haya también mucha participación como abogados. ¿En qué momento, cómo negociamos ese contrato para que en algún momento el atleta use la indumentaria del patrocinador del equipo y en qué momento ese atleta puede usar la indumentaria de su propio patrocinador? Otro contrato u otro elemento que también es importante es el mercado deportivo o el merchandising, que es esa relación entre la fanaticada con su equipo. Es todas esas cosas que vende, por ejemplo, la Lidón en la tienda que tiene San Gil o en la tienda que tiene por internet, que es la US Lidón, y es como la fanaticada se afilia o sigue a su equipo de tal manera que quiere comprar, o hace que la fanaticada se afile al equipo, que quiera comprar los t-shirts, que quiera comprar los juguetes, que quiera comprar los videojuegos, que quiera comprar la indumentaria de los jugadores. Entonces, ese es otro contrato, yo creo que es valioso, porque, por ejemplo, en el caso de Legends, que es el que hace el merchandising para la marca Super Bowl 50, hay una industria millonaria, que además del patrocinio que recibe la NBL de 50 millones anuales de Apple para patrocinar el Super Bowl 50, también a través de la tienda de merchandising que hay, en este caso en el Levi's Stadium, se gana
una cantidad de dinero súper importante. Entonces, obviamente es un evento de una magnitud que no tenemos aquí en nuestro país, pero prepararnos con este tipo de contratos y esa posibilidad nos hace que nosotros podamos llegar quizá a los 50 millones que le da Apple al Super Bowl, pero una cantidad que mueva esa industria deportiva. Y ahí está la necesidad nosotros como profesionales de saber cómo negociar esos contratos. Esos otros contratos son los contratos de derecho de transmisión de los eventos. En el caso también del Super Bowl, las marcas pagan, en este año pagaron $8 millones por estar solamente 30 segundos en la pantalla. O sea que hay un dinero considerable que va en este caso al Super Bowl, que es el dueño de la marca del Super Bowl y es el dueño de las marcas de todos los equipos. Y de esos ingresos que recibe en el caso el Super Bowl es que ella distribuye entre todos los equipos. Otro ejemplo que mencionaron es el del Real Madrid, que en la temporada de fútbol 2024-2025 fue el equipo de fútbol con más ingresos del mundo. Según el informe Football Money League, durante esa temporada el Real Madrid ganó 1.161 millones de euros. En ese monto estaba 594 millones de euros por merchandising y por patrocinios, además de 233 millones de euros por la entrada a los juegos. Eso no cuenta o no se detalla las transmisiones vía redes sociales o las transmisiones por la televisión y por la radio. Los contratos de merchandising y patrocinio también pueden incluir los contratos o hacer referencia a los contratos de cesión de derecho de imagen del atleta. Estos contratos protegen la imagen del atleta, lo que es todo lo que tenga que ver con la voz, con la silueta, la figura del rostro, todo lo que hace que el atleta sea reconocido o reconocido. Y esos derechos de imagen son personales del atleta, porque él tiene sus derechos morales y sus derechos económicos sobre su imagen, mediante contratos que pueden ser este contrato de patrocinio o un contrato de trabajo con el equipo, en el caso de los jugadores de deportes de equipos, eres el que cede a ese equipo o es el que cede a una empresa su derecho de imagen para la explotación comercial de la misma. Él es el que tiene derecho a retirarla en caso que encuentre que un uso de su imagen no es adecuado. Entonces, también ahí está nuestra participación como profesionales, saber cómo negociar esos contratos de cesión de derecho de imagen para que no, en el caso que sea por abogado del atleta, para que no se afecte al atleta o para que no se afecten los derechos del equipo. Entonces, estos contratos en nuestra legislación están regulados por la ley de derecho de autor, porque el derecho de imagen es una obra similar, o sea, no exactamente igual, pero está protegida de manera similar a la composición de una canción o a la pintura de un cuadro, pero y también está regulada quizás por la ley de deporte, que tiene algunas disposiciones con respecto a pagos de salarios, a las disposiciones de derecho común, que son de nuestro Código Civil. O sea que yo entiendo que ese aspecto que nos impacta directamente a nosotros como abogados y nos dice que tenemos que prepararnos porque es una industria millonaria, actualmente una industria grande en nuestro país, pero pudiera ser mucho más grande si todos los actores sabemos la importancia que tiene y cómo negociar esos contratos cuando nos lleguen esos casos. Eso es todo de mi parte, y entonces este es el momento en que hacemos 2 o 3 preguntas a los panelistas, y entonces vamos a escoger las que no tenemos, son las que vamos a hacer 2 o 3 preguntas, y cuando terminemos con las 3 preguntas, y cuando terminemos las 3 preguntas, bueno, pues vamos a tener un momento más informal, y en ese momento cualquier pregunta que se quede, pues entonces se le hace los expositores cuando estemos en ese momento informal. Licenciado. Obviamente, saludar con mucha satisfacción esta participación de todos ustedes, en nombre de José Berquería Bonet,
quería preguntarle a don Alejandro, ¿cuándo arranca ITI en República Dominicana? Bueno, ya estamos atacando, ¿no? Ya estamos. Este lanzamiento formal. Efectivamente, es el lanzamiento formal para buscarnos, empezar a trabajar ahora en este año. Excelente, excelente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los familiares por aceptar la invitación de Bonetti y de ITI. Y la pregunta va dirigida hacia Brian y a Naima. Y es de una situación práctica que ustedes vivieron hace alrededor de un mes, 3 semanas, con la firma de Framber Valdez, y cómo la pregunta va dirigida a cómo la inteligencia artificial o la tecnología ayudó a esta negociación y qué fue lo que pasó detrás de que se tardó tanto. Porque se pudiera decir que cuando una negociación tarda mucho, pues digamos que el monto, hay una situación con el monto de que fuera poco, pero en este caso no fue poco, fue de mucho. Entonces queremos saber cómo la tecnología y la experiencia de ustedes ayuda a este proceso. Se puede una primicia. No, la inteligencia artificial ayudó mucho. Framber, mucha gente no sabe, cuando Framber firmó con los Astros, firmó ya con el ARC, pero él había firmado 5 contratos y lo había rechazado, porque Framber de naturaleza tenía una sombra en el codo y MLB, por los equipos de MLB, su factor en evaluación es el examen médico y fue rechazado 5 veces. Houston le dio una oportunidad, llegó a Grandes Ligas y siempre ha tenido esa sombra. ¿Qué pasa? Que Framber entra a agencia libre y la inteligencia artificial, en este caso, métricas, Trackman, toda la data de Framber decía que él era el mejor pitcher en su momento, agente libre. Él era el número 1, sin duda. Y el que él comparaba cogió un contrato de 218 millones, dividido por 8 años, o 9 años creo que era. Su valor anual por año, el AAV se llama en inglés, Annual Average Value, de ese te lo tendrá como 26. Framber en su contrato ahora sobrepasó eso, pero duró tanto, no fue porque él cruzó el queche, no fue porque él estaba pidiendo mucho, fue porque todavía esa sombra en ese codo está ahí. Entonces los equipos, cuando quieren firmar un pelotero, ellos evalúan el riesgo. Entonces el riesgo de Framber era muy grande. En este caso, hubieron muchos equipos que querían entrar a la negociación con un valor por año muy por debajo y no querían ir a largo plazo. Hubo un equipo, y me voy a reservar cuál fue, iban a ir a largo plazo, pero el equipo tuvo un cambio de estructura dentro de la herencia y no pudo hacerlo, no fue aprobado por el dueño. Entonces no había prisa con él porque sabíamos que tenía muchos equipos. La comunicación en el ámbito de béisbol era que nadie quería a Framber porque cruzó el queche, porque era un tipo irrespetuoso, por muchas razones, pero nadie sabía esa parte, y quien lo sabía el por qué duró tanto. Pero eso fue lo que pasó. Hicieron el MRI, estaban dispuestos a llegar a 3 años, el mercado empujó, porque ya en agencia libre el mercado que empuja los valores. Hubo un equipo que quería dar 35 o 36 y otro equipo empujó a los 38 y quedó en 38. Y eso fue lo que pasó.
Rodríguez Martínez y vengo por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, por el MISIC. Decirles que el nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el señor Rafael Santos, puso mucho empeño a que nosotros estuviéramos presentes acá, porque se entiende que el aparato de educación superior y todo el componente de su sistema de investigación y de CTI del Ministerio, indiscutiblemente que tiene la mirada puesta a lo que es el desarrollo de la República Dominicana, indiscutiblemente con un poco de deporte, por todas las razones que aquí se ven. De manera que en nombre del ministro felicitamos y saludamos al expositor principal y a todos los panelistas, porque indiscutiblemente en términos particulares yo me siento muy satisfecho con el nivel de presentación que hizo tanto el expositor principal como los panelistas. Quisiera que el Departamento de Formación y Capacitación de la oficina Heredia Bonetti deberíamos de tener un acercamiento con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en dos planos. En un primer plano, el aparato de educación, o concretamente las IES, que enseñan deporte, regularmente le dicen licenciatura en Educación Física, lo que es el área de formación en este sector deporte, lo tienen por lo menos 2 universidades. Entonces sería importante que esta estructura convocante se pudiera acercar al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología a los fines de adecuar la malla curricular, el currículum de esa carrera que se imparte a lo que esta visión que se tiene de el deporte y de la orientación o reorientación que debe darse a esa malla curricular. Un primer plano. Un segundo plano sería cómo nosotros, como República Dominicana, y es una responsabilidad nuestra como hacedores de política pública, y a sabiendas de que el presidente Abinader tiene una visión de lo que significa el deporte en la sociedad dominicana, tal como lo decía, como una vía de movilidad social importante que produce un impacto significativo a nivel de la familia, pero como una vía de atraer ese turismo deportivo que se añade a lo que es las condiciones que nosotros tenemos en el plano del turismo, como también se puso. Pienso que sería importante que pudiéramos alinear la política de becas internacionales a la formación de capacidades y competencias orientada en esta perspectiva, en este nivel. Yo quisiera decirles que cuando el ministro me invitó que viniera aquí, acto seguido como viceministro de Ciencia y Tecnología, yo quise hacer algunas notas conceptuales para compartirlas con ustedes acá. Notas conceptuales que hubieran sido superabundantes, muy superabundantes, en el entendido de que yo me sentí expresar la visión que nosotros tenemos desde el Viceministerio de Ciencia y Tecnología y desde el principio de lo que aquí se ha presentado. De manera que yo quiero felicitar al expositor principal y a todos los panelistas en esta actividad y quedamos abiertos a ese acercamiento de esos planos, aunque no tenemos que reducirnos de su voz, pudiera plantearse. Así que muchas gracias y felicidades. Buenas noches, sí, Franklin Laúl, buenas noches. Esta pregunta va dirigida específicamente hacia usted, señor director de la ITI. Actualmente la MLB se encuentra en caminos al último año del convenio que tiene con el sindicato de peloteros de acuerdo a las condiciones laborales de los peloteros de Grandes Ligas a finales del 2027 en las ligas menores. Se está hablando y se está rumorando bastante sobre lo que es la incorporación del draft internacional aquí en la República Dominicana. Y personalmente me gustaría saber cuál es el posicionamiento de ITI y cómo yo veo esa perspectiva a largo plazo cuando estamos ahora mismo en un punto de
bastante cambios en lo que va a ser el deporte tanto en la República Dominicana como en la industria en los Estados Unidos. Así que, específicamente, ¿qué está tomando ahora mismo ITI en consideración para entrar con todo ya en un sistema totalmente cambiado en la República Dominicana, principalmente sabiendo el déficit de la educación que tiene la juventud ahora mismo? Y en el caso de yo personalmente como ex pelotero, que tuve compañeros que se firmó por $400,000 y firmaban el contrato con 3X y con el dedo porque ni siquiera sabían leer y escribir. Entonces, ¿cómo esos peloteros que manejan altas sumas de dinero se pueden integrar a la economía? Porque sabemos que esos peloteros están fuera de negocio aproximadamente a los 19, 20 años y son muchachos que no de edad de formación, pero son personas que todavía pueden incorporarse en lo que es el sistema productivo de la República Dominicana. Entonces, ITI, ¿cómo se ve en esa imagen? Sí, bueno, nosotros, es decir, apostamos un poco, por esto hemos propuesto un poco lo que llamamos la democratización de la élite de la formación, ¿no? Entonces, claro, cuando estamos hablando nosotros de formación global, estamos hablando, por ejemplo, que tanto los peloteros como los jugadores de las distintas disciplinas tengan una formación que dentro de la formación, por supuesto, que está la tecnología, pero es que hay cosas elementales. Es decir, cosas como el propio derecho civil, el conocimiento de una persona cuando se casa, qué régimen económico tiene, todas estas funciones propias jurídicas que forman la esencia básica de cómo constituir las sociedades, es decir, una idea global del derecho entendemos que es básica, lo mismo que la parte de gestión económica, ¿no? Porque lógicamente mucha gente pasa en el deporte, entonces hay un déficit de formación. Nosotros apostamos por esta formación global, especializada, pero que por tanto para cualquier deportista le sirva efectivamente para que después pueda desarrollar y pueda crear él mismo una empresa, formar parte de incorporarse en los clubes, montar negocios, formar clubes de tenis, es decir, de las distintas disciplinas. Y esto se hace, está demostrado por la formación, ¿no? Y esto nosotros hemos colaborado mucho, por ejemplo, en el caso de leyenda de España, de la Federación Española, pues nos encontramos con que hemos estado con clubes deportistas que habían ganado mucho dinero y que están todos en una situación difícil, ¿no? De ahí que se creara esta federación para ayudar a estos deportistas. Y cuando tú los ves, los dices, bueno, es que a mí yo de repente me puse a jugar a tal, pero a mí nadie me enseñó cómo gestionar el dinero, o otro yo no sabía ni cuando me casaba que me quitaba la mitad. Es decir, todo un conjunto de cosas que son lo que nosotros pretendemos formar de manera generalizada, ¿no? Lo que llamamos democratización. Y esto depende de las instituciones de cada uno de los países. Muchas gracias. Ana, abundar un poco con relación a eso. Aquí está, nueva vez hago mención a Brian, hago mención a Jerry. La MLB tiene un budget, right, que para educación, donde lo que pasa es que por la falta de información, los muchachos no saben que la MLB tiene un budget de, no sé cuánto es ahora mismo, yo sé que antes era como $2,000 para a un pelotero que lo votaban, para hablar en un idioma más franco, más llano, tenía ese dinero ahí y la MLB lo ayudaba a que estudiara con él, con quien sea. También está lo que nosotros, por ejemplo, en DPL hacemos, Brian puede decirte muy bien de eso, al cerrar un negocio con un pelotero amateur que va a iniciar al profesionalismo, muchísimas veces ya está muy, no es que está muy de moda, pero DPL ayudó bastante a empujar ese mercado, donde, ok, tú como pelotero, el equipo te va a dar 30 pesos, eso es lo que tú vales, pero DPL empuja a que para tu educación en el futuro, si tú no llegas a ser pelotero, tú tienes 15 o 20 pesos guardados ahí, que eso inmediatamente a ti te voten, tú tienes el derecho de pedirlo para estudiar. Por ejemplo, yo a los muchachos de nosotros, o sea, los muchachos pequeños, claro, bueno, Ricardo, ok, tenía un bono de educación. Yo conozco un muchacho también, Nolasco firmó tu mismo año, ese muchacho en la pandemia, cuando no había pelota, optó por ese dinero y se fue a la universidad.
y no perdió ese año. Y hoy en día es profesional. El año pasado lo votaron, pero ya él tiene una carrera, tú sabes, a nivel superior. Entonces, es de mucha ayuda, pero también es súper bueno que los muchachos cuenten con la información necesaria para que ellos sepan que muchísimas veces, luego de que la pelota cuando se acaba, no se te acabó todo. Hay muchísimas a nivel superior. O sea, ahora mismo nosotros podemos decir a boca llena, y esto no es politizando ni nada de eso, que estamos en otros tiempos, donde antes los muchachos no sabían ni leer ni escribir. Ahora los muchachos van a la escuela, aunque ellos entrenan de lunes a sábado, los domingos ellos también le juegan, y obligatoriamente, y en las academias ellos tienen sus propias graduaciones, porque ellos entran con ese fin. O sea que en realidad te doy la información para que tú sabes, de una manera u otra es muy bueno estar orientado sobre eso. Gracias. Bueno, pues gracias a todos. Con esto concluimos la parte formal de nuestro coloquio jurídico. Agradecer a todos los panelistas, al expositor y a ustedes por acompañarnos